Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿se escucha bien? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Se Se escucha escucha bien, se perfecto. escucha y se ve bien. Está bueno. Eh, Hoy no va a estar Gerardo, porque no creo que ahí lo mencionó. Eh, Está casi con un pie en el avión. Así que, bueno, vamos a tomar junto a Marco la reunión. Em, Gracias. Primero voy a hacer un repaso muy breve de lo que estuvimos viendo. Cualquier cosa me dicen, hacemos un stop, y si hay comentarios, preguntas. Y después voy a introducir un estado de investigación, digamos que es algo muy cortito y reciente, que hice sobre el tema del cambio de nombre. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo algo de eso? ¿No? Bueno, que también presenté un pequeño texto que tenía más preguntas que respuestas, pero bueno, me interesó ver un poquitito el tema de los cambios de nombre en las transiciones, ¿no? A partir de lo que Miller considera como una rebelión contra el significante. Cuando en los sujetos que transicionan hay un cambio de nombre, o varios, a veces es una sucesión de cambios. Bueno, primero voy a tomar algo de esto y después Marco va también a presentar un desarrollo sobre el cuerpo, ¿no? Que bueno, estuvo investigando el tema a la luz de algunos capítulos de La Flecha de Eros. ¿No es así, Marco? No sé si me escucha. Bueno, Sí, eh, ahí te escuché, lo tenía silenciado. ¿es así? ¿Vas a Algo de eso voy a intentar de algo? decir. Son más preguntas que respuestas, pero bueno. Bien. Bueno, vamos a empezar con el repaso de lo que estuvimos viendo y le voy a introducir también una viñeta, ¿sí? No es una viñeta clínica, sino bueno, el trabajo en una institución con un sujeto que está en vías de transición, ¿sí? Bueno, en el encuentro anterior nos preguntamos de dónde surge la estabilidad del binomio masculino y femenino, demostrada por siglos de historia. ¿Se acuerdan que nos hicimos esta pregunta, ¿no? Y constatamos que la lógica fálica no reparte a hombres y mujeres en dos espacios separados por una frontera, sino que engendra una única superficie sin fronteras con un corte interior, la botella de Klein. Esto Gerardo lo trabaja en ombligos. También vimos esta referencia. Luego exploramos el equívoco, que habita el litoral entre significante y letra, y descubrimos que la estabilidad del binomio, de este binomio masculino-femenino, hombre-mujer, se halla continuamente amenazada por por el equívoco. Para que el equívoco resuene mediante la interpretación, recordamos, es necesario un cuerpo osante sensible a ello. Y por último, indagamos el estatuto del nombre propio, ¿se acuerdan? Verificando que, tal como dice Lacan en el Seminario 9, es un significante especial con estatus de letra. Y tomamos, bueno, esta referencia que yo les decía de Miller, del libro La solución trans, que denomina rebelión contra el significante al deshacimiento del nombre de nacimiento en sujetos que transicionan. Y nos preguntamos además, ¿qué pasa cuando un sujeto cambia de nombre por otro?
En tanto, el nombre propio tiene este carácter singular e irrepetible y se dice de no más de uno. Esta era la pregunta que la vez pasada yo compartí y no tenía demasiada respuesta, ¿no? Entonces, bueno, propongo continuar desde acá, tomando como punto de partida una nueva viñeta clínica. La vez pasada presenté una, bueno, ahora presento otra. Es muy cortita. Lu, de 13 años, pide hablar con un analista en la escuela a la que asiste, en una escuela media pública. La institución considera que se trata de un caso de violencia familiar y pone en marcha el protocolo correspondiente. Esto por un lado. Por otro, la analista escucha a Lu y luego a su padre. Lu refiere que su padre la maltrata desde hace 3 meses y que comenzó a hacerlo al enterarse de su cambio de nombre. Luciana es el nombre que figura en su DNI. Cambió a Lucian durante un tiempo, ya que prefería, según sus dichos, un nombre unisex. Estos no son los nombres verdaderos, por supuesto, pero los que uso tienen mucho que ver con bueno, los nombres verdaderos, ¿no? Bueno, cambió a Lucian durante un tiempo, ya que prefería un nombre unisex. Desde hace 3 meses pide que le llamen Lu, lo cual ha desencadenado la ira de su padre. Él reconoce, en una entrevista con él, reconoce maltratar a Lu, explicando que no puede reaccionar, sino en forma violenta, estos son sus dichos, ante el nombre de lesbiana elegido por su hija, Lu. Bueno, la viñeta ilustra, más allá de su deriva judicial, jurídica, ¿no?, las incidencias de un cambio de nombre, tanto en la subjetividad como en el campo del otro. La nueva nominación, Lu, en tanto acto discursivo, se revela con B larga, ¿no?, contra el nombre original inscripto en el discurso por el deseo parental, pero a la vez, al sustentarse en ese nombre, Luciana, del cual toma una sílaba, Lu, lo revela con B corto. Lo recuerda y lo reafirma. El padre, por su parte, agrega sentido a Lu, que dice que Lu es un nombre de lesbiana, pero Lu es un nombre propio que en tanto tal carece de significación. Ahora, después vamos a ver por qué digo que es un nombre propio y no un apócope. Verificamos, mediante la viñeta, que debido a su estatuto de letra, el nombre propio puede ser contingentemente leído, como hizo este padre, pero podría no haber sido leído, ¿no? O podría habérsele adjudicado cualquier otro sentido en su lectura. Podría haber dicho, bueno, Lu es nombre de... Por otro lado, el nombre propio es un modo de lidiar con lo real, soportando lo imposible de decir. Lo imposible de decir es el hiato de la inexistencia del instinto sexual en el ser hablante y el precipitado de goces que en ese hiato sedimenta. Este recorte clínico permite captar el doble estatuto del nombre propio, como letra, por un lado, esto lo vimos la vez pasada, y como objeto real, por otro. Bueno, ahora hasta acá con la viñeta, no sé si hay preguntas, dudas, algo que quieran decir. Si no, pasamos a... sí. Tal vez puedas repetir lo que mencionaste sobre el nombre propio. ¿Es una afirmación? ¿Vos decís como letra y como objeto real? O... Ah, bueno, este recorte clínico, esta parte que permite captar el doble estatuto, ¿a eso te referís del nombre propio? Como letra por un lado,
y como objeto real, por otro. Cuando hablamos de, bueno, el nombre como objeto real, esto tiene que ver con la singularidad del nombre, ¿no? Pero te refieres a objeto real como algo concreto, efectivo. No, lo de real tiene que ver con la singularidad. ¿Mm? Ahora vamos viendo cuando Lacan, justamente es a lo que quiero entrar, porque Lacan desarrolla esto, bueno, toma el tema del nombre propio en el seminario 9 y en el seminario 12. Hubo un momentito de desconexión, no sé por qué. No sé hasta dónde escucharon. ¿Fue recién? El seminario 9 y 12. Ah, sí, sí. Pero no sé si está grabando. Ah. ¿Está grabando? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? No sé si grabando. Ah, bueno, continuamos. Em, Seminario 9. Vamos a empezar por lo que desarrolla Lacan en el seminario 9 sobre el nombre propio, ¿no? El desarrollo de Lacan en el seminario 9 sobre el nombre propio nos ofrece una pista para investigar el fenómeno contemporáneo del cambio de nombre. Lacan se conduce como un explorador. Es muy divertido leerlo en el seminario 9 cuando trabaja esto. Como un explorador decidido a responder su pregunta. ¿Qué es un nombre propio? De hecho, lo formula así, ¿no? Abriendo ese camino en terreno pantanoso con los pocos elementos con los que cuenta. Realmente va citando, ahora lo vamos a ver, algunos autores, y no le convence, ¿no? Lo que plantea uno, lo que plantea el otro, a veces vuelve al punto de partida. Bueno, se aventura entonces a hallar la especificidad del nombre propio. Les propongo que lo sigamos. Lacan pretende esclarecer por qué el nombre propio es un significante que tiene su originalidad, esto es lo que dice, y entonces recurre a Alan Gardiner y a Bertrand Russell. A Russell lo conocemos un poquitito más por su trabajo sobre las paradojas. Gardiner, que es un egiptólogo, estudia las inscripciones egipcias y lingüista, toma a su vez una distinción señalada por John Stuart Mill entre el nombre común y el nombre propio. Mill hace esta distinción: nombre común, que puede ser mesa, vaso, silla, y el nombre propio. El nombre común, dice Mill, tiene un sentido, parece concernir al objeto. Esto es a lo que vos por ahí te referías, ¿no? El nombre común, una mesa, bueno, refiere al objeto. Mientras que el nombre propio, dice Mill, carece de sentido. Gardiner toma esta distinción de Mill y la pone en cuestión, la cuestiona, agregando algo que interesa especialmente a Lacan, porque Gardiner dice que no es tanto la ausencia de sentido de lo que se trata en el nombre propio, sino de que tiene sonidos distintivos. Este sintagma de sonidos distintivos a Lacan le interesa particularmente. Lacan considera este hallazgo de Gardiner respecto del nombre propio, un progreso respecto de Mill, pero lo objeta. Digamos, dice, bueno, sí, es cierto esto de los sonidos distintivos, pero plantea una objeción. Porque dice que esta característica no es específica de los nombres propios, porque todo uso del lenguaje está fundado sobre esto, vale decir, el lenguaje en sí está hecho sobre un material sonoro de sonidos distintivos. Digamos que esto entonces no sería la especificidad del nombre propio, ¿no? Sino que aplicaría para todo el lenguaje. Entonces llega un impas ahí, Lacan. Y advierte en el nombre propio algo que soporta este sonido. A partir de acá sale del impasse, ¿no? Eso que soporta este sonido es un trazo significante, una marca. Sale así
de tal impasse, considerando que el nombre propio, dice Lacan, está más o menos ligado al trazo de su unión, no al sonido, sino a la escritura. Bueno, acá tenemos el tema de la letra, ¿no? Prueba de ello, dice Lacan, es que los nombres propios conservan su estructura significante en todas las lenguas. Ahí es donde dice, yo soy Lacan en todas las lenguas, ¿no? Me llamo Lacan en todas las lenguas y cada uno por su nombre, más allá de la lengua de la que se trata. Pero detengámonos en el detalle de la enunciación de Lacan. Dice, lo cito, lo que distingue a un nombre propio es que de una lengua a otra, eso se conserva en su estructura sonora sin duda, pero esta estructura sonora se distingue por el hecho de que justamente a esta, entre todas las otras, debemos respetarlas en razón de la afinidad del nombre propio a la marca. Me parece que esto es la afinidad del nombre propio a la marca, entendida marca como letra, ¿sí? Como escritura, me parece que es lo que Lacan está empezando a ver como la especificidad del nombre. Sigue. Tomemos esta consideración de Lacan al investigar el fenómeno contemporáneo del cambio de nombre. Constatamos, bueno, esto es un detalle que yo pesqué de la experiencia clínica, ¿no? Que en la experiencia clínica institucional, la relativa fluidez con la cual se suele demandar al otro social ser llamado por un nombre diferente, siempre, o sea, constatamos esta relativa fluidez siempre que nos circunscribamos a la palabra dicha, o sea, por ahí en joven o no tan joven, puede decir más fácilmente, prefiero ser llamado o llamada o llamade de esta determinada manera. No obstante, cuando se trata de pedir el cambio de nombre en registros escritos, tanto en las instituciones educativas como en documentos públicos, no siempre el sujeto se conduce con igual desenvoltura. Digamos, ahí la cosa se empieza... bueno, no sé por qué se corta a veces. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora te escuchamos bien. Ahora se escucha bien. No, decía que cuando se trata de la palabra, ¿no? De la oralidad, por ahí es más fácil para un sujeto demandar al otro social, ¿no? O al otro escolar, o al otro jurídico. No, al otro jurídico no, porque eso ya sería una cuestión de letra, de escritura. Es más fácil demandar al otro ser llamado en la palabra, en la oralidad, de una determinada manera, pero cuando se trata de la escritura, las cosas se complican. No es tan fácil dar este paso de hacer un cambio en un registro, ¿no? En los registros en una escuela, por ejemplo, o en el DNI, ¿no? Esto ya es un paso más. Para decirlo en términos discursivos, la estabilidad del nombre propio en su dimensión de letra, escrita, contrasta con la relativa inestabilidad del nombre propio en su dimensión de palabra, de lo dicho. Hay un audio abierto. Me parece que es Irma, si puedes. Ahí está. Gracias. Vamos a citar a Lacan una vez más. No puede haber definición del nombre propio, sino en la medida que percibimos la relación de la emisión nominante
con algo que en su naturaleza radical es del orden de la letra. Bueno, ahí ya avanzó y va a situar el tema del nombre propio claramente en relación a la letra, al concepto de letra. Ahora, 10 años después, ¿no?, de este seminario, el seminario 9, Lacan continúa separando estas dimensiones y dice claramente: el sujeto está dividido por el lenguaje, pero uno de sus registros puede satisfacerse con la referencia a la escritura y el otro con el de la palabra, ¿no? Hace esta diferenciación, que a mí me parece importante en el tema de los nombres propios. Bueno, esta cita es de Litourater, ¿no? Y me pregunto, este último párrafo de Lacan, ¿no confirma nuestro pequeño hallazgo respecto al cambio de nombre en sus dos dimensiones? En la palabra dicha y en la escritura. Bueno, continuemos, porque Lacan, además de Gardiner, lo toma a Bertrand Russell, que es filósofo y matemático, y Bertrand Russell lanza la provocativa propuesta, lo hace así, de llamar Juan, por ejemplo, dice, a un punto geométrico. Dice, ¿por qué no se puede llamar, por ejemplo, Juan un punto geométrico? Russell postula además que Sócrates no tiene ningún derecho a ser considerado un nombre propio, porque como es conocido, este es el argumento que da Russell, como es conocido universalmente, ¿no?, como maestro de Platón y como quien tomó la cicuta, esto invalida para Russell que Sócrates sea un nombre como tal, ¿no? Esto es lo que dice Russell. Bueno, Lacan lo toma con humor, dice que el filósofo y matemático perdió completamente el hilo, dice Lacan, y pasa a otra cosa. Pero esa otra cosa a la que pasa Lacan en la clase siguiente de su seminario no es en realidad distinta a lo que viene sosteniendo en la clase anterior. Porque vuelve a decir, el nombre propio, en tanto especifica como tal el enraizamiento del sujeto, siempre me llamó la atención esta palabra de enraizamiento, está más especialmente ligado que ningún otro, no a la fonematización como tal, al sonido, a la estructura del lenguaje, sino a lo que ya en el lenguaje está listo, si se puede decir, para recibir esa información del trazo. Otra vez, con la marca, con la escritura, vale decir, con la letra. Bueno, ahora paso a lo que la experiencia clínica, me parece que esto es por ahí lo más divertido, ¿no? La experiencia clínica enseña sobre el nombre propio. Es lo que yo fui pesquisando en casos de cambios de nombre. La experiencia clínica en procesos de transición permite constatar que el nuevo nombre es, en algunos casos, la culminación de un proceso de cambio en el aspecto físico del sujeto. En otros, es el punto de partida de dicha transición, digamos. Hay sujetos que primero cambian el nombre y después empieza el cambio en el aspecto físico. En otros no, es la culminación. Bueno, esto es caso por caso. En ocasiones, como lo ilustra la viñeta, hay una etapa intermedia de denominaciones provisorias y fluctuantes. Esto también a veces pasan por 2 o 3 nombres, ¿no?, hasta llegar al, bueno, definitivo, podríamos decir entre comillas, ¿no?, por ahí al más estable. Otras veces el flamante nombre surge con tal determinación que implica un deshacimiento absoluto del precedente, ¿no? ¿Se acuerdan que Miller, esto lo vimos la vez pasada, hablaba del dead name, ¿no?, del nombre muerto, ese que ya no se usa más, el nombre de nacimiento? Bueno, en algunos casos
El nombre elegido es completamente distinto y bueno, hay un deshacimiento total, ¿no? El nombre de nacimiento. En algunos casos, la elección del nuevo nombre se sustenta en una operación de reducción del nombre de nacimiento. Es lo que vimos en la viñeta. El producto discursivo de tal acortamiento carece de género y resulta una especie de apócope. Entonces, aparecen nombres como Ro, Jo, Lu, como en la viñeta. Eventualmente, bueno, esto por un lado, hay otros casos, ¿no? Vamos a otra modalidad que vemos en la clínica. Eventualmente se eleva a estatus de nombre propio un sustantivo común que puede guardar o no alguna relación con el estilo o los gustos del sujeto que transiciona, como por ejemplo soda, flash o fluo, quedando estos nombres propios ya no cercanos al apócope, sino cercanos al apodo, ¿no? Sin embargo, uno dice, ¿esto es un apodo o un nombre? Pero uno de estos nombres en documentación escolar, ¿sí? Escrita, y diplomas de graduación, lo cual trasciende la categoría del mero apodo, confirmando el verdadero estatuto de nombre propio de los mismos. Un tercer tipo de nombres elegidos al transicionar son aquellos que carecen de género y que popularmente se denominan unisex, como por ejemplo Noah, Sasha, Alex y Lucian, como el nombre intermedio que usó el sujeto de la viñeta. Bueno, esos son los preferidos. A veces alguno de estos nombres elegidos tiene relación con el nombre de nacimiento, como por ejemplo, si el nombre de nacimiento es Alejo, por ahí se elige Alex. O como en el caso de la viñeta, Luciana, Lucian, ¿no? Aunque otras veces no la tienen. Bueno, varios influencers y famosos, hemos visto últimamente, eligen estos nombres para su descendencia con la fantasía de darles a sus hijos e hijas libertad de elección en cuanto al género y al partener sexual, como si eso se determinara, esto de, bueno, de darle libertad, ¿no? Con un nombre unisex. Una última categoría de nombres, digo última porque es lo que pude ir captando yo, pero la verdad que esto es un estado de una investigación y se puede pesquisar quizás otras categorías. Pero bueno, una última categoría de nombres es la que tiene que ver con los que provienen del anime. Esto también está, no lo puede constatar en la clínica. Entonces aparecen nombres como Yuki, Toru o Kit Kat. Este es nombre completo, Kit Kat. Este tipo de nombres, bien diferenciados en cuanto al género, ¿no? Incluyen también nombres de animales, como este último, ¿no? Que bueno, es un anime de un gatito. Los sujetos en vías de transición a veces eligen este tipo de nombres colocando curiosamente como imagen de WhatsApp la figura del personaje de anime que porta tal nominación. En estos casos, nombre e imagen. Bueno, decía que en esos casos nombre e imagen suelen ir juntos, como si hubiera una unión indisoluble entre ellos. No tengo mucha respuesta sobre esto. Propongo que pensemos
¿no? Con un hallazgo clínico, ¿por qué puede pasar? ¿No? Esto en los nombres elegidos de anime. Más allá de la variedad empírica, el cambio en la nominación, me pregunto, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿conlleva siempre un viraje en la posición subjetiva? En realidad es preciso abrir caso por caso la pregunta por esta nominación, siguiendo la deriva en un análisis o en entrevistas en dispositivos analíticos en las instituciones escolares, judiciales o hospitalarias. Bueno, y ahora ya terminando, muy brevemente, hago una hipótesis, dos, y bueno, señalo algunos caminos posibles de investigación. El nombre propio es la marca que imprime el deseo del otro en la criatura humana, precisamente en el hiato que la inexistencia del instinto sexual produce para todo ser hablante. Es el conjuro del otro frente al irremediable surco que cava el lenguaje en lo real. El sortilegio siempre fallido ante el no hay relación sexual. En el nombre propio, elemento privilegiado de cada lengua, laten, voy a citar a un autor literario, no psicoanalítico, en el nombre propio, elemento privilegiado de la lengua, de cada lengua, laten los caprichos, intenciones, prejuicios, contingencias y emociones que el otro estampa en el sujeto. Bueno, estos sustantivos, caprichos, intenciones, prejuicios, contingencias y emociones lo tomo de Alejandro Zambra en literatura infantil, bueno, que compara, ¿no? Creo que lo mencioné la vez pasada, dice que los apellidos son prosa, en cambio los nombres son poesía. Si sabemos, siguiendo a Lacan, que una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella, ¿por qué no considerar entonces que el equívoco, dimensión primera del significante, puede romper la unidad del nombre propio y fragmentarlo? ¿No es sino esta la operación que se efectúa en tal rebelión contra el significante que postula Miller para los sujetos que transicionan? Entonces me pregunto, ¿no? Acortar un nombre, transformarlo, cambiarlo incluso por otro, ¿no hace acaso palpitar los propios caprichos, intenciones, prejuicios, contingencias y emociones de esa criatura humana devenida ahora ser hablante? Bueno, ya si hablamos de prejuicios, contingencias, emociones, intenciones, estamos ya en terreno de experiencias de goce. Entonces, las experiencias de goce que precipitan en un nombre propio, intervenido, transmudado, convertido incluso en otro, ¿no es entonces un material con el que la lengua va horadando paulatinamente el lenguaje y lo transforma? Bueno, hasta aquí lo mío, más preguntas que respuestas, ¿sí? No sé si quieren que comentemos ahora o le damos la palabra a Marco, que nos va a hablar sobre el cuerpo y después, en todo caso, hacemos preguntas y comentarios al final. ¿Les parece? Bueno, Marco, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Pensé que estaba desmuteado y con la cámara puesta. Bueno, Y adelante. no, ninguna de las dos cosas. Eh, bueno, yo también tengo preparado, no es algo que sea muy concluyente, sino más bien un estado de investigación que quería compartirles, que va en relación al cuerpo y los discursos.
y voy encontrando algunas respuestas que se las quería compartir a ustedes. Lo primero que, que a mí me despertó eh, tranquilidad, por decirlo de alguna manera, es algo que dice Graciela Brodsky en el libro Los psicoanalistas y el deseo de enseñar, donde eh, ella se pregunta si hay una razón para seguir hablando de los discursos. ¿Por qué seguir hablando de los discursos? Y dice, es que estos representan una manera de entrar a la ultimísima enseñanza de Lacan y abrir una puerta de salida a través de la cual se rescata el psicoanálisis mismo. Y digo que a mí me da tranquilidad porque yo estoy haciendo ese pasaje entre eh, las elaboraciones de Lacan entre el seminario 16, 17, 18 hasta el 20, para abordar la ultimísima enseñanza, la última enseñanza, con intento de responder eso. ¿Cómo hace un discurso para atrapar cuerpo? ¿Y, y con qué un sujeto se arma la consistencia imaginaria, la consistencia corporal? Pero después para responder a ciertas manifestaciones, yo diría cada vez más que se presentan en la clínica, de por qué para algunos sujetos es tan complicado encontrar la dicha o la alegría en el armazón imaginario corporal. ¿Por qué? El cuerpo es una experiencia que se les evapora, se les desvanece todo el tiempo. En ese camino encuentro una referencia en la literatura que a mí me gustó mucho porque para mí es clave para hacerme la siguiente pregunta. Este conjunto de preguntas que vengo haciendo, que se los compartí, vos ya lo has leído, Flavia, no va a ser una novedad, pero se lo quería compartir al grupo, es en el libro El curioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson. Dr. Jekyll dice lo siguiente: de pronto comencé a percibir con mayor claridad, de la que nunca se hayan imaginado, la inmaterialidad temblorosa, la efímera inconsistencia de este cuerpo, que es nuestra vestidura carnal, de este cuerpo, en apariencia, tan sólido. Hallé que ciertos agentes tenían la capacidad de alterar y arrancar esta vestidura del mismo modo que el viento agita los cortinajes de una ventana. Y ese punto es el que a mí me lleva a preguntar, ciertos agentes con la capacidad de producir un efecto en el cuerpo. Entonces, yo ahí me hago la pregunta de qué están hechos esos agentes que tienen la posibilidad de encontrarse con la carne y de generar un impacto. ¿Se me escucha bien, Flavia? Ahora sí. Pues igual, Ah, repetir la última pregunta, ¿de qué están hechos esos estos agentes que tienen la capacidad de impactar, alterar o arrancar la bien? vestidura del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, un primer movimiento que se me ocurre a mí es despejar la relación y los puntos existentes de encuentro del cuerpo y el gran otro. Podemos decir lo que uno fue para el otro. ¿Qué es ese objeto que fui para el goce del otro o para el deseo del otro? Yo me lo pregunto. La infancia es el objeto que fuimos revestido del mito de la infancia de cada uno, el mito que se ha armado cada uno. Esa es la neurosis infantil. Marco, Sí, ¿vos nos escuchás bien? sí, yo los veo y los escucho bien. ¿Ustedes no? A ver, se Yo sí los cortó. escucho. Bueno, vamos a ver Hola, hola, ¿me si se escuchan? restablece. ¿Me escuchan? Yo sí te Ahora, escucho. ahora Te sí. escucho perfecto. Sí, sí. Acá se Sí, cortó. ¿Repetís lo se, último? se escucha bien. Yo decía que la infancia es el objeto que fuimos revestido del mito que cada uno pudo armarse. Esa es la neurosis infantil. Ante todo fue un cuerpo masculino, femenino,
lo primero que se plantea es que qué se espera o lo que no se espera. Un niño, una niña. Después fue un cuerpo atractivo o repugnante para los padres o tutores, un cuerpo débil, fuerte, deseado, rechazado, degradado. Entonces, este cuerpo, sigo en la línea del cortinaje del que habla el doctor Jekyll, el cuerpo debajo de la ropa es el objeto, lo que queda de lo que uno fue para ese gran otro. Uno puede saber algo con respecto a quién es, digo, cada uno tiene un, un significante fálico con el que se orienta un poco, cada uno puede decir algo con respecto a sí mismo, somos psicoanalistas, hijo, madre, padre, hermano, estudiantes de algo con respecto a quién es. Lo que se desconoce es lo que uno es como objeto para el otro, objeto de deseo o objeto de goce, lo que estaría debajo del ropaje, lo digamos de esa manera, lo que los discursos conmueven. Entonces, en este punto, en los puntos existentes de encuentro, decimos que la familia y la sociedad marcan el cuerpo. Cuando hablamos de los objetos, podemos decir que el propio cuerpo, sus zonas erógenas, su organización libidinal, está marcada por esa relación del objeto al gran otro. En el artículo de Freud sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal, un texto de 1917, Freud trabaja que es en relación al gran otro, o sea, a la madre, que se organiza la función corporal de defecación. Y además se imprimen en el sujeto cualidades de carácter. O sea, ese punto de encuentro entre una zona erógena, podemos decir la anal, y el encuentro con el gran otro, tiene la posibilidad de organizar cualidades de carácter. Freud dice, tenemos sujetos ordenados, ahorrativos, tercos, defecto del carácter como indicio de un refuerzo del componente anal erótico en la constitución sexual. La caca es el primer regalo, una parte de su cuerpo de la que el lactante solo se separa a instancia de la persona amada y con la que le testimonia también su ternura, sin que se lo pida, pues en general no encuerca a personas ajenas. Esa es una cita textual de Freud. Y en ese punto a mí me llama especialmente la atención, porque como en el encuentro entre el cuerpo y el gran otro, la marca que eso imprime deriva en formas de carácter, en cualidades de carácter, dice Freud. En este texto, Freud pone las equivalencias entre excremento, regalo, pene, niño, dinero, y del otro lado pone la madre. En esa relación madre y niño, y al medio las equivalencias simbólicas. Pero si se quiere, esa misma operación realiza cuando Freud está pensando una manera posible de elegir el objeto de amor. Lo dice en Introducción del Narcisismo. Dice, ¿cómo eligen los sujetos al partener amoroso? Bueno, hay dos formas, por lo menos dos formas. O por apuntalamiento anaclítico o la forma narcisista. Si es por apuntalamiento anaclítico, dice Freud, esas elecciones de amor se ejercen a remolque de los cuidados que le han sido propiciados al niño. O sea que el partener amoroso va a estar contaminado, por decirlo así, de rasgos, signos que tienen que ver con la madre nutricia o el padre protector. Freud dice, a remolque de las primeras experiencias de satisfacción. Nuevamente, como hay el impacto del cuerpo con el gran otro, organiza un modo, un tipo de lazo amoroso. Y este punto, o sea, para puntualizar, Freud muestra que la constitución de las zonas erógenas no es el producto de una maduración libidinal, sino de un intercambio con
Él lo pone en términos de ambiente, quizás ambiente no sea el significante más apropiado para nosotros, podemos pensar de un intercambio con el discurso, con los discursos, de un intercambio de la relación madre-hijo con la relación, como relación primaria. Este punto es de vital importancia para mi investigación, ya que de él se desprende la siguiente afirmación, que las funciones corporales no son independientes de la relación al deseo del otro. Y, y es aquí donde em, yo complejizo un poco más la pregunta, porque ¿qué es lo que determina el encuentro? Digamos, esa experiencia mítica donde el significante toca el cuerpo, que Lacan en la instancia de la letra lo plantea de esta manera. La letra es aquello sobre lo cual se monta un discurso. Siguiendo, esto lo trabaja en el capítulo Rumbos hacia el rasgo singular de goce, que lo trabaja Gerardo, las alteridades del significante, o sea, el significante y sus alteridades, significado, rasgo unario, letra, ¿no? Como habitantes de un litoral. Eh, entonces yo ahí me hago una pregunta que necesito despejar, porque ¿qué estatuto tienen estos dos elementos, letra y rasgo unario? Ya que los dos, por lo menos Lacan lo trabaja en la instancia de la letra de esta manera, la letra es aquello que hace de soporte sobre lo cual se monta el discurso, y luego eh, el rasgo unario como un soporte del significante. Yo en ese punto pensaba cuáles son las diferencias de estatuto entre letra. Vos recién, Flavia, hacías mención a la letra como marca de goce. Letra, rasgo unario, como alteridades del significante que están en un litoral, en un punto de contacto con este, y que hacen de soporte. O sea, esa función en la cual algo del orden del discurso, retomando la frase del Dr. Jekyll, un agente que toca y tiene la capacidad de producir una marca, sobre la cual se montan, lo voy a decir en estos términos, el montaje pulsional, tomando la definición de pulsión que trabaja Lacan como advenimiento significante, o sea, es un montaje de significantes que son convocados a partir de una experiencia de goce. Bien, no, como lo decía recién, es un estado de investigación en la pregunta de por qué algunos sujetos no experimentan la dicha corporal, qué hay del orden de lo discursivo que no logra atrapar, abrochar para darle cierta consistencia a algo que deconsiste todo el tiempo. Conversemos. Y hasta ahí llegué. Bueno, bien. Me quedé pensando, Marco, esto que vos trabajás, ¿no? El cuerpo y el nombre, ¿no? ¿Cómo son? No sé, podemos pensarlo entre todos. Em, son marcas del otro, ¿no? Si mal no recuerdo, bueno, el nombre también está en este litoral significante letra, ¿no? Por eso Lacan dice que es un significante especial. Y si mal no recuerdo, Gerardo, en esos capítulos de la flecha de Eros, trabaja el nombre propio como un rasgo privativo, ¿no? O lo llama. Eh, Así lo categoriza. Pero bueno, nada, me quedé pensando en esto, en las marcas del otro, en el nombre, por un lado, y en el cuerpo, Yo ¿no? no tengo muy despejado, que es algo que me interesa trabajar, el estatuto de rasgo unario y el estatuto de letra. ¿Cuáles son los puntos de contacto en el litoral y cuál es el estatuto específico de cada uno para hacer de soporte? Porque encuentro ahí
una equivalencia, si bien la instancia de la letra es un texto de la primera enseñanza, pero en el punto en el que dice que la letra hace de soporte al discurso, encuentro cierta equivalencia con el rasgo unario como soporte del significado. Bueno, le podemos Eh, por ahí pedir a Gerardo que la próxima Despeje nos, ese estatuto. claro, nos ayude a despejar, a elucidar esa diferencia, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Marco, No, o no, no. abrimos Sí, sí. Abrimos a la conversación. podemos abrir la conversación. Sí, sí. A ver. Ira, vos ibas a... Sí, Sí, adelante. yo quería decir esto como que yo he escuchado, ahora hablando un poco que Marco decía, esta incomodidad en el cuerpo, ¿verdad? En relación a ese significante que nos ofrece la cultura o el otro con mayúscula. También hay, ¿verdad? Sujetos que sienten esa incomodidad con el nombre, como nos estaba planteando Flavia, ¿verdad? Como que es en ambos casos, ¿verdad? Como de alguna manera el otro funciona como reflejo, pero y esto hablando del regalo y las heces y así, ¿verdad? Como que esto puede funcionar como regalo o como violencia también, ¿verdad? Porque el significante aunque tenga esta, bueno, y porque más bien porque tiene este rango de letra, ¿verdad? Hace un surco en el cuerpo, no sé cómo decirlo, hace una violencia que toma un cuerpo y sí, como estas dos cosas que al mismo tiempo no, nos constituyen como sujetos, también pueden crear una gran incomodidad y que quizá es el trabajo de una vida apropiárseles ambos, ¿verdad? Tanto del nombre, ya sea cambiándolo o del cuerpo también cambiándolo si es necesario. Eh, pero bueno, recordaba esto que no se está nunca cómoda en el género. Me parece que es una, no me acuerdo de cuál era el libro que la tomó Gerardo, pero De que, Leguil, ¿no? De Leguil creo que lo tomé. ajá, pero que de alguna manera en esta frase como que podríamos incorporar tanto esto del nombre propio como del cuerpo, ¿verdad? Como en esto de no se está cómodo en el género, como que estos serían como dos categorías de esa incomodidad. Sí, sí, no sé si se te va a escuchar. ¿Por qué no? ¿Querés venir, Vivi? Ah, Acá se vení, 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 escucha. acá. No, no, desde acá, de acá se escucha. Bien. ¿Sí? Así bueno, No, no importa. Bueno, no, quería decir que a mí me parece súper interesante para pensar la cuestión, digamos, está en esto que nombra Lacan cuando habla de Joyce el síntoma, ¿no? Porque Joyce, el síntoma, podríamos decir, es el nombre y el síntoma en uno, no dice Joyce es el síntoma, sino dice Joyce, ese nombre, ¿no? Nombra a su vez el síntoma, que es en la línea en que hemos estado trabajando, ¿no? Eso me parece que como que nos da un camino ahí de lectura fundamental. Y después recordaba la conferencia que dio Eric Lorán cuando fue nombrado doctor honoris causa en En Córdoba, Córdoba, sí. que a partir de ahí, digamos, esa conferencia que luego, no sé si él la llamó el nombre y la causa, creo que es, que es maravillosa, y que ahí dice dos cosas. Una es esto que vos decías en relación a que digamos, que en el nombre está el goce, ¿no? Que lo que eso nombra es una brújula, digamos, clínica respecto del goce.
Y a la vez luego trabaja toda la cuestión del nombre del padre y entonces dice que en verdad el nombre bordea un vacío, Ujú. ¿no? Que no habría tal nombre del padre, digamos, que nombre, Ujú. que en todo caso somos lo que es más por el lado de Joyce el síntoma, la cuestión del nombre, que del nombre del padre, ¿no? Por ahí. El nombre un vacío. Y entonces Federic dice esto, dice, en verdad, todo nombre propio encierra un vacío. No lo tengo acá, o sea, lo tendría que tener como más fresquito pero me parece también como una orientación para seguir trabajando esto que es súper interesante. Claro, bueno, gracias Vivi, lo voy a tomar porque no pensé tomarlo desde Joyce, el síntoma, me parece que es un buen camino para continuar esta pequeña investigación y por otro lado esta conferencia, ¿no? De Eric Loran, eh, para, para continuar trabajando estas cosas, ¿no? Y sí, esto de que el nombre bordea un círculo, decís vos, yo pienso un agujero, un vacío, vacío no es lo mismo que un vacío. Ah, ah. ¿No? Que me impactó cuando lo leí, no lo tengo como escrito ahora, difícil que lo encuentre porque es una conferencia muy larga, pero bueno, después si lo encuentro lo mando. Seminario 23 justamente, Vení porque si no, no te van a escuchar. no, y un poco en relación a lo que decía Vivi, en el seminario 23 Lacan habla justamente de hacerse un nombre para yo, ¿no? Que algo del anudamiento tenía que ver con hacerse un nombre, y esto que dice Lorando en esta conferencia, un poco me parece que hace alusión a lo que trabajó Gerardo en Ombligo, ¿no? Cuando justamente nombra el deseo materno como un agujero y el nombre del padre aquello que de alguna manera poetiza ese vacío, ese agujero, ¿no? Y ahí estaría la consonancia también con el caso de Joyce, por ejemplo, ¿no? Donde hay que hacer algo, hay que hacer con un nombre algo sobre un agujero, ¿no? Que en el caso de Joyce no podríamos decir que es el nombre del padre, pero sí es de alguna manera generar una estabilidad prolongada en el tiempo, ¿no? Y ahí, de nuevo, ¿no? La cuestión del nombre propio es de lo más interesante. De hecho, las viñetas que trajiste hoy, Flavia, me parecieron preciosas para ubicar varias cuestiones, sobre todo esta cosa de época de desprenderse de las marcas del otro, ¿no? Como ya diría, prácticamente una constante, ¿no? Y hablando un poco, ya que le pusimos en relación al padre, ¿no? Eh, También recordé la función determinante del padre para Lacan, no es la de la ley, sino la de impactar a la familia con su goce. Y si justamente, ¿no? Esto que él ya marcaba hace 50 años que no pasaba, ¿no? Pues los 76, bueno, el padre ya no impacta, imaginémonos que ahora mucho menos, ¿no? Digo, bueno, tal vez haya algo en estos cambios de nombre que no solo pasan en las transiciones, sino también en otro tipo Así es. bueno, de otro tipo de individuos, sino tiene que ver justamente con esta transmisión, me sale casi del lado de la asepsia, de no querer dejar las marcas de goce de los familiares en los hijos. Que vos lo mencionabas con esa claridad cuando decías estos streamers que nombran a los hijos ya como algo neutro. Acá no quiero impactar de ninguna manera. No deja de ser una marca, No deja de ser una porque marca con sus consecuencias. Pero digo, esta idea de que, bueno, no, vamos a dejarles esa libertad. Y qué mal. Claro, y tiene una consecuencia también. sí, libertad entre comillas, porque Sí. no sé, ahí hay una fantasía de que Exacto. con ese nombre neutro va a poder elegir Algo que vemos todo el tiempo su que no pasa. género, su partener sexual. Bueno, sí, no, y yo pensaba en algo más. No, está bien. No, yo pensaba en esto del deshacimiento Sí. de las marcas del otro, que es y no es, porque
esto que yo decía de rebelarse, y por otro lado, revela, ¿no? O sea, se revela contra el nombre puesto por el otro, ¿no? Y por otro lado, lo revela en estos nombres que toman, que toman algo, por ahí una sílaba, ¿no? Del nombre, que es muy frecuente esto, ¿no? Vos habías, lo habías dicho, creo que el encuentro pasado o el otro, ¿no? Tomar una sílaba, que, bueno, es y no es, se revela y se revela. Digamos, no es un deshacimiento total, ¿no? No, pero el discurso implicaría eso, ¿no? La idea de que se intentaría algo de eso y que, bueno, no, con las dos acepciones que se revela y cómo mencionás, estoy completamente de acuerdo. Por otro lado, también yo lo que me preguntaba bueno, pensaba estas cosas, es, entonces, es un apócope, ¿no? O en el caso de estos otros nombres, fluo, flash, bueno, ahora me acuerdo de otro, birra, ¿no? Soda. Son, en definitiva, apodos, pero no, después también pensaba cuando aparecen escritos en un registro, ¿no? Formal, en una base de datos de una institución, en un diploma de graduación, ¿no? Con las firmas, los sellos. Bueno, eso le da, no sé, es una pregunta, ¿no? La abro, ¿le da el estatuto de nombre? Me parece que sí, porque ya no es un apodo, me parece que pasa a tener otro estatuto, ¿no? No sé si en los DNI, que creo que sí, porque Sí. la ley autoriza bueno, a que se consigne un nombre cualquiera, ¿no? Así que, bueno, habría que pensarlo. Es un nombre, no es un apodo ni un apócope. Bueno, y también esto de los animes, lo traigo como no sé, como un detalle clínico que vengo escuchando desde hace algunos años, y esta unión con la imagen, ¿no? Con la imagen del WhatsApp. Como ahí hay algo entre nombre e imagen indisoluble. Incluso, Sí, Vivi, dale. a ver, no sé si se escucha ahí. ¿La escuchan a Vivi? Los que están en el Zoom. Eh, Acércate. No te van a No se escucha bien. Clínicamente, incluso la cuestión ¿Ahí la escuchan? la cuestión del anime es toda una cuestión porque digamos, existen consultas en relación a transicionar a anime. Transicionar a anime. Transanime. Transanime. No es chiste, digamos, ¿no? Yo me quedé pensando en lo que vos dijiste respecto de que habitualmente primero hay un cambio de nombre y luego vienen las transformaciones en el cuerpo. A veces. A veces, no podemos generalizar nada. Sí, A veces es al revés. igual no podemos, sabemos que A veces el nombre es la culminación es como la frutilla del postre, digamos. Claro, no siempre podría ser el comienzo, podría ser la culminación, si es que hay culminación. Justamente mi pregunta va ahí. Porque es como, digamos, un derrotero de cambios en los tres registros, digamos, hay como un movimiento de cuerdas, me gusta pensarlo así, ¿no? Como el nombre, el cuerpo, la imagen. Y sin embargo, el goce no llega nunca. Digo, hay una transición permanente, pero no hay verdaderamente una, una experiencia que hable del goce. Hay
el goce de la transición, Mm, hay el goce de parece que va por ahí. va por ahí, ¿no? Entonces pensaba que el nombre, el cambio de nombre, no funciona como coto a eso, ¿no? No, por eso eso me parece a mí que nos orienta un poco a pensar que no nombra nada, digamos, o que lo que nombra, ¿no? No es algo que se inscribe como marca, como trazo, como, ¿no? Sí, me parece que es caso por caso, Claro. porque hay veces, No sé si hace de tope. Esa es mi a pregunta, veces digo. sí, Me a parece veces no. O sea que justamente Acercarse porque no salvo te van a cuando escuchar. está la escritura en juego, digamos. Salvo Ah, cuando es yo hice el síntoma, salvo cuando es ¿cómo se llama esta escritora trans genial que es Camila Sosa? sí, Villada, Sosa había- Villada. que, ¿no? Que digo, es una escritora, pero digo, ¿qué pasa con todo eso cuando no está, digamos, cuando nada de eso hace trazo, ¿no? Nada de eso hace escritura, para decirlo de alguna manera, hace cuerpo. Bueno, pero justamente en algunos casos el nuevo nombre puede cumplir esa función. Recordaba un caso en particular donde se comenzó con una transición, eh, eso se detiene en un momento y hay una vuelta y hay un arreglo distinto con la imagen, pero el nombre nuevo permaneció hasta el día de hoy, ¿no? Como que el arreglo vino por otro lado, pero el nombre fue algo que se sostuvo. Y a partir de ese nombre se generó una imagen que no tuvo que ver con la transición finalmente, tuvo que ver con otra cosa, pero la punta que empezó a armar ese cuerpo tuvo que ver con un cambio de nombre que de alguna manera se escribió diferente para ese individuo en particular. Claro. Entonces el nombre puede llegar a cumplir esa función. Bien, claro. Sí, por eso me gusta cómo lo plantea, bueno, Zambra, que no es psicoanalista, sino es, bueno, él se dice poeta, que dice que no tomé toda la referencia, pero dice que los apellidos son prosa y hay quienes se la pasan renegando toda la vida contra esa prosa irremediable, dice, del apellido. En cambio, los nombres son poesía, ¿no? Me preguntaba, bueno, poesía se puede pensar una poesía inscripta desde el otro, ¿no? En el sujeto, pero también en estos casos y en otros de transición, el nombre puede ser poesía en la escritura, ¿no? del propio sujeto, que no, que no puede ser otra que la del otro, porque Te la quiero escuchar. escritura que tiene que ver, que está siempre enlazada al otro. Pero bueno, me interesaba esta diferenciación entre la prosa y la poesía, ¿no? Algo del orden de la creación en el nombre. No sé, son cuestiones para continuar investigando y me interesaría, no sé si lo podremos hacer en algún momento, enlazar esto que trabaja Marco en relación al cuerpo y el tema del nombre. Bueno, me parece que es una propuesta un poco así como pretenciosa. Bueno, ojalá lo vamos a hacer en algún momento, o el año que viene. ¿Algo más que quieran Sí, preguntar, comentar, quería decir? preguntar. Sí, Marco. Hola, Sí, ¿qué Marcos. tal? ¿Cómo estás? Buenas. Sí, yo justo con lo último, esta relación interesante entre la poesía y la prosa, ¿no? El nombre propio y el apellido. Estaba Ay, pensando en... Marco, te escuchamos, que podés repetir a ver A porque te ver, ¿se me escuchamos como escucha muy bien? cortado. Ah, lo A ver, siento, ¿se me escucha ahora? ahí. Sí, ya. Entonces, rápidamente, se trata de que en los análisis del discurso, en los estudios literarios, la poesía es entendida como un tipo de discurso que se enfrenta
acontecimientos, hechos, fenómenos que no tienen un asidero en la tradición. Entonces, la poesía lírica, por ejemplo, es una poesía que se A enfrenta, ver, no te ¿no? podemos escuchar todo Lo siento. bien. A A ver, voy a ver, intentar. ¿querés La prosa. repetirlo o escribirlo por el chat? A ver, intentemos una vez más. A ver, te escuchamos muy entrecortado, por lo menos de acá. No sé si lo escuchan bien a Marcos. ¿Ustedes lo escuchan bien en el Zoom? A ver. Yo lo venía escuchando bien. Bueno, a ¿Así? ver, Ah, repetimos ya. una vez más, por favor, así te escuchamos desde acá, Sí. desde León. Decía que la poesía es el discurso, para decirlo directamente en términos lacanianos, que se enfrenta a lo real. La Ajá. poesía es un discurso que interpreta lo que no cesa de no escribirse. No hay argumentos en la tradición que sirvan para dar cuenta con la escritura de eso que se presenta para el poeta como un acontecimiento que lo rebasa, ¿no? Entonces, la poesía lírica es básicamente eso, ¿no? Es el intento de escribir lo que no puede ser escrito, ¿no? Entonces, Ujú. esta es una cosa que, digamos, he tratado de elaborar, ¿no? En algunas investigaciones que yo he hecho, correlacionando el psicoanálisis con el análisis del discurso de la lírica. Y entonces, en ese sentido, me parecía interesante que el nombre propio fuese como la poesía, ¿no? Porque de Ah, alguna manera la poesía es, esa correlación me permite pensar en el nombre como una especie de intento desde los significantes, desde la lengua, desde la cultura, desde el código del otro, para nombrar una ausencia semántica, un vacío de significación radical, y esto es paradójicamente muy habitual, ¿no es cierto? Los nombres propios son en efecto significantes, de alguna manera, hay algo del significante que está en el nombre propio, pero se utiliza para designar algo que no tiene pues un asidero en la cultura, que no tiene una capacidad de ser inscrita como un contenido general, sino que más bien apunta a una singularidad, ¿no es cierto? Entonces es muy habitual el nombre propio, pero en el sentido según el cual todos tenemos uno, pero por otro lado es esta cosa magnífica, ¿no? Maravillosa que es un significante que trata de ir precisamente a esa dimensión que no tiene cabida, que no tiene lugar, que no tiene inscripción sencilla, ¿no? Eso es lo que quería. muy interesante lo que decís, muy interesante esto que traes del nombre propio como poesía. Y te escuchaba y pensaba, porque también es una pregunta que se me planteó, ¿qué pasa en los sujetos que toman como nombre un sustantivo común, ¿no? Como los que planteé? El universo de nombres que es muy vasto, ¿no alcanza? No, parece que no, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que no se puede tomar uno, ¿no? Un nombre, un nombre propio que no sea un sustantivo común. Digamos, un nombre propio, sí, que tenga esa especificidad que sitúa Lacan, ¿no? ¿Por qué la búsqueda tiene que ir a un sustantivo, un objeto o un animé? ¿No? Eh, bueno, nada, planteo la pregunta, ¿no? Son muchas preguntas. Ese universo significante del otro, de nombres propios, no, como que no basta. Hay que ir a buscar a otro lado. Otro lado que no es otro que el lenguaje también, porque se toma algo que no es un nombre propio, pero bueno, lo que está también en el lenguaje. Y otra cosa que pensaba es que estos nombres que aparecen están más cercanos a la lengua, ¿no? Algunos, que al lenguaje. Eso también como fenómeno para continuar pensando, ¿no? Bueno, ¿algo más? Yo pensaba que me resulta llamativo llamar nombre propio
a lo que no te es propio. Bueno, No, tú enfatizabas hace un momento esto que viene del otro. Y si seguimos esa línea, eso llamado nombre propio no tiene nada de propio. Y en todo caso, el apropiármelo o y no. hacerlo propio o no, sea para uno o para otro lado, sería, digamos, es como lo que podríamos pensar que estuviese como abierto en los tiempos que vivimos, como una gran diferencia de otros tiempos pasados, ¿no? Ese es tu nombre, yo te lo pongo y tú lo conservas con agrado, con desagrado, por ahí lo puedes cambiar, no para el DNI, pero como decías también, no, llámame de tal manera, ¿no? A ese otro. Y y vas a ser llamada por ese nombre que tú eliges para ti, que puede parecerse o no, modificarse o no, a partir de ese nombre que te dieron, ¿no? Entonces, eso de llamar nombre propio es Sí, llamativo. algo, Claro, porque lo raro es propio, ¿no? Porque digo, por eso que desde el psicoanálisis pensamos que tenemos un cuerpo en lo que somos un cuerpo, el nombre propio sería el yo soy, exacto. ¿no? Y ahí no hay, digamos, es justamente están las antípodas de cómo pensamos al parletre. Entonces creo que esa pregunta que hacía Marco en relación a nombre y cuerpo, creo que podemos ir por esa misma vía, así como tenemos un cuerpo y no somos un cuerpo, del mismo modo, lo supuestamente propio es lo más impropio, digamos, ¿no? Es como algo de eso para, yo por lo menos lo enlazo así. O incluso pensar en el término nombre, Claro, que es un sustantivo, nombre, y que el verbo sería nombrar. Y si hacemos un poco ese juego, ¿qué nombra el nombre? Claro, por eso esto que vos Sí. decías me parece genial en relación a que cuando viene un chico y dice me voy a nombrar como, no sé, limón, digamos, lo que hay ahí, yo digo limón, que soy adicta al limón, me encanta el limón. O sea, no me negocio ahí, ¿no? Pero digo, más allá de eso, hay algo ahí donde como vos decías, lo que se personifica es el lenguaje. O sea, es nombramos no sé, la muerte de la cosa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque decimos, no nombramos las cosas, pero que en realidad hay algo ahí perdido. Nombramos lo perdido. Si no, no lo podríamos nombrar. Pero bueno, ya eso es. Bueno. Bueno, por hoy vamos a dejar acá entonces. Gracias Marco, gracias a todos y nos vemos en 15, supongo. Bueno, muy bien. Chau, chau. Hasta luego. Luego, chau, chau. Gracias.